¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Judas Iscariot después de traicionar a Jesús? La Biblia nos ofrece un relato sombrío y poderoso sobre el final de su vida. Hoy vamos a explorar el pasaje de Mateo 27, versículo 5, que nos dice que Judas, abrumado por el remordimiento, se ahorcó. Acompáñame en este análisis profundo para entender no solo el acto en sí, sino el torbellino de emociones y las consecuencias espirituales que lo llevaron a ese trágico desenlace. La cuerda crujió, el árbol gimió, y el traidor colgó bajo el peso de su culpa. Esta frase encapsula la imagen desoladora que nos presenta el Evangelio. ¿Pero fue solo la culpa lo que lo destruyó? ¿O hubo algo más? Para entender la caída de Judas, debemos retroceder un poco. Él fue uno de los 12, un apóstol elegido por Jesús mismo. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, presenció sus milagros. Imaginen la intimidad, la confianza que Jesús depositó en él. Judas no era un extraño, era parte del círculo más cercano. Entonces, ¿qué salió mal? El Evangelio de Juan nos da una pista crucial en Judas. Era el tesorero del grupo y a menudo sustraía dinero. Esto nos habla de un corazón que ya estaba dividido, un corazón donde la codicia había echado raíces profundas. La traición por 30 piezas de plata no fue un impulso repentino, sino la culminación de una serie de pequeñas infidelidades, de un corazón que poco a poco se fue alejando de la luz de Cristo para abrazar la oscuridad de la avaricia. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, el texto dice que sintió remordimiento. Corrió de vuelta a los principales sacerdotes y ancianos, arrojando las monedas de plata al templo y gritando: «Ané, pecado», entregando sangre inocente. Este es un momento clave. Judas reconoce su pecado, siente el peso aplastante de su traición. Sin embargo, su reacción es muy diferente a la de Pedro, quien también negó a Jesús 3 veces. Aquí radica la diferencia fundamental entre el remordimiento y el arrepentimiento verdadero. El remordimiento de Judas lo llevó a la desesperación. Se sintió tan sucio, tan indigno, tan irremediable, que no pudo ver una salida. Su culpa era un abismo tan profundo que creyó que ni siquiera la gracia de Dios podría alcanzarlo. Se enfocó en la magnitud de su falta, pero no en la inmensidad del perdón de aquel a quien había traicionado. En su desesperación, buscó una solución humana y definitiva a un problema espiritual. Se quitó la vida. Ahora contrastemos esto con Pedro. Después de negar a Jesús, el gallo cantó y Pedro salió y lloró amargamente. Su dolor era igual de intenso, su falta era grave, pero su llanto no fue de desesperación, sino de un corazón quebrantado que anhelaba el perdón. Pedro no huyó de la posibilidad de redención. Esperó con el corazón roto y cuando Jesús resucitó, se encontró con él en la orilla del mar. Jesús no lo rechazó, sino que le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y con cada sí de Pedro restauró su llamado. La historia de Judas es una advertencia solemne. Nos enseña que el pecado, cuando no se entrega a Dios, conduce a la muerte no solo física, sino espiritual. El remordimiento sin esperanza es un veneno para el alma. Nos encierra en nuestra propia miseria y nos hace creer la mentira del diablo, aunque nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios. Es una trampa mortal. Judas vio su pecado, pero no vio al Salvador. Por otro lado, la historia de Pedro es un faro de esperanza. Nos muestra que no importa cuán bajo hayamos caído, cuán terrible sea nuestra falta, la puerta al arrepentimiento y la restauración siempre está abierta. El verdadero arrepentimiento no se enfoca en nuestra culpa, sino en la bondad y el poder perdonador de Dios a través de Jesucristo. Y es volver a Él con nuestro corazón hecho pedazos y confiar en que su gracia es suficiente para limpiarnos y hacernos de nuevo. Ahora, hay un detalle interesante que a menudo genera confusión. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, parece describir la muerte de Judas de una manera diferente. Dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Es esto una contradicción? La mayoría de los teólogos y estudiosos bíblicos creen que no. La explicación más aceptada es que ambos relatos son complementarios. Mateo nos dice: la causa de la muerte en Judas se ahorcó. Lucas en Hechos describe lo que sucedió después
posiblemente tras un tiempo el cuerpo colgado y en descomposición bajo el sol de Judea podría haberse hinchado. La cuerda o la rama del árbol finalmente cedió y al caer el cuerpo se reventó debido al estado en que se encontraba. Así, ambos pasajes nos pintan un cuadro completo y aún más gráfico del terrible final del traidor. No es una contradicción, sino dos perspectivas que se suman para darnos la imagen completa. El campo que se compró con el dinero de la traición, el campo del alfarero, fue llamado campo de sangre, un testimonio perpetuo de la sangre inocente que fue derramada y del precio de la traición. Cada detalle de esta historia subraya la gravedad del pecado y sus consecuencias devastadoras cuando se le permite gobernar un corazón. Entonces, ¿qué lección práctica podemos sacar hoy de la trágica historia de Judas? Primero, debemos vigilar nuestros corazones contra los pequeños pecados. La codicia de Judas no empezó con 30 piezas de plata, sino con pequeñas sustracciones de la bolsa común. ¿Qué pequeños compromisos estamos haciendo en nuestras vidas que podrían estar endureciendo nuestro corazón y alejándonos de Dios? Segundo, y más importante, debemos entender la diferencia entre el remordimiento que lleva a la muerte y el arrepentimiento que lleva a la vida. Si has fallado, si sientes el peso de la culpa, no sigas el camino de Judas hacia la desesperación. No te escondas de Dios, corre hacia Él. Como hizo Pedro en Confiesa tu pecado, pero no te quedes ahí. Levanta la vista y mira la cruz. Mira a Jesús, cuya sangre inocente fue derramada precisamente para perdonar pecados como el tuyo y el mío. La historia de Judas no está en la Biblia para que lo condenemos, sino para que aprendamos. Es un espejo oscuro que nos obliga a preguntarnos: ¿en quién confío cuando caigo? ¿En mi propia capacidad para sentirme mal? ¿O en la infinita capacidad de Cristo para perdonar y restaurar? La gracia de Dios es más profunda que cualquier abismo de pecado. No permitas que la culpa te haga creer lo contrario. La muerte de Judas es un final sombrío, un recordatorio del destino de un alma que rechaza la gracia. Pero incluso en esta oscuridad, la luz del Evangelio brilla con más fuerza, recordándonos que en Cristo siempre hay esperanza, siempre hay perdón y siempre hay un camino de regreso a casa. No importa lo que hayas hecho, la invitación de Jesús sigue en pie. Él no vino a condenar, sino a salvar. Elige la vida, elige el arrepentimiento, elige a Cristo. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Espero que te haya ayudado a comprender mejor este pasaje tan importante y sobre todo a valorar la inmensa gracia que se nos ofrece en Jesús. Este mensaje te ha tocado. Te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas con alguien que necesite escuchar sobre la esperanza que hay en el verdadero arrepentimiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos estudios bíblicos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.